Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Como siempre, agradezco que nos acompañen, que compartan con nosotros este espacio, que como ya saben está dedicado a la filosofía y la literatura para los tiempos de hoy. Habíamos ya terminado con Joaquín Fest y su texto de unas memorias que escribió titulado Yo no, Ego non. Espero que hayamos aprovechado estos contenidos luminosos que nos transmite. Y siguiendo un poco en esta línea, para ir, digamos, como en una especie de continuidad expositiva, ciertamente temática, vamos ahora a dar inicio a otro libro que se titula Mi lucha contra Hitler. Este libro fue escrito por Dietrich von Hildebrand. De hecho, es este el texto, para que lo alcancen a ver. Dietrich von Hildebrand, Mi lucha contra Hitler. Está publicado por la editorial Rialba. Mayra, hola, ¿cómo estás? Y vamos a indagarlo porque, para empezar, es un texto, también son una serie de memorias que él escribió hacia el final de su vida por indicación de su esposa Alice, ambos que en paz descansen. Raúl, buenas noches, y que se pudieron precisamente conservar gracias a esta petición, si no, no se hubiera sabido de esta historia. Y muchas de estas memorias, Dietrich von Hildebrand las fue publicando en un diario de Viena durante un cierto periodo de tiempo. Este texto no contiene, digamos, todas estas memorias, todas estas series también de artículos, incluye una buena selección, pero es suficiente para darnos una idea de los elementos esenciales que Dietrich von Hildebrand asumió y desarrolló en un entorno ciertamente hostil, como era el nazismo, ¿no? Al cual estamos más o menos familiarizados gracias a la propaganda que se ha hecho de esto de manera televisiva, y también al libro de Joaquín Fest. Hola Mari, saludos a toda la familia. Entonces, les digo, Dietrich von Hildebrand fue un filósofo, uno de los más importantes filósofos del pasado siglo XX, fue un converso en el año de 1914 al catolicismo, es un pensador católico, quizá poco estudiado, poco conocido. Jorge, qué bueno que estés presente y sobre todo atento. Hilda Cueva, buenas noches. Insisto, Dietrich von Hildebrand fue un filósofo converso, es un filósofo católico, quizá poco aprovechado, poco conocido, a pesar de que varios de sus textos, varios de los libros que él escribiera a lo largo de su vida, una vida de hecho bastante larga, se han podido traducir al español. Pero me voy a concentrar en este porque creo que también coincide ciertamente con, Teresa de la Era, buenas noches, coincide justamente con nuestra situación difícil. O sea, también estamos viviendo un entorno hostil, una situación ciertamente complicada a nivel general, no solo en este país, sino alrededor del mundo, y que nos ayuda también a tener elementos para poder afrontar de la mejor manera posible esta situación complicada, ¿no? Que actualmente atravesamos. Si alguien quisiera indagar más al respecto, puede investigar la vida, la obra de Dietrich von Hildebrand. Tiene textos muy, muy interesantes, algunos mucho más académicos, mucho más filosóficos, el que profundizó en la fenomenología, pero también tiene otros textos no tan filosóficos y que están como más aterrizados, sobre todo al ámbito de la moral, que es, digamos, el campo en el cual él se concentró y al cual dedicó prácticamente toda su potencia filosófica, ¿no? También en torno a cuestiones sobre la belleza, sobre el amor, ¿no? Tiene un texto, de hecho, sobre el amor bastante bueno, tiene un escrito sobre la muerte, hay un texto de él que se llama El Corazón, que es muy, muy, muy recomendable, ese de Mi lucha contra Hitler. Su obra magna, digamos, su principal obra, es un libro titulado Ética y Moralia. Esta obra estuvo inconclusa, puesto que no le alcanzó el tiempo para terminarlo porque falleció. Él, cuando ya enviudó, hacia el final de su vida, acabó como terciario franciscano. O sea, digamos, viviendo cerca de esta comunidad fundada por el gran San Francisco de Asís, pero en calidad de laico, o sea, finalmente como un terciario. Así pues, vamos allá a recorrer, vamos a explorar este texto más voluminoso, pero que podemos también aprovechar y que pedimos al Señor su asistencia, sobre todo a su muy santa madre, para que nos ilumine y nos dé luces para poder
transitar de un mejor modo la situación actual en la que estamos insertos todos. Bueno, voy a comenzar por un epígrafe, que de hecho es lo que encabeza este libro, y es el siguiente, es de Dietrich von Hildebrand, dice Hildebrand: si Dios permite males como el bolchevismo y el nacionalsocialismo, es, como dice San Pablo, para probarnos, ¿no? Esto es, digamos, ya como algo quizá más o menos evidente para todos, ¿no? A veces decimos de manera frecuente que Dios nos prueba, ya sea de manera personal o de manera general. No obstante, aquí lo que realmente vale la pena destacar no es tanto esta afirmación, sino el modo en el cual Dietrich von Hildebrand la asume y la aterriza, que me parece muy puntual para entender en gran medida los signos de los tiempos, o sea, un poco el perfil ciertamente central que atraviesa tanto el cristiano en particular, es decir, el discípulo de Jesús, como el que no lo es, pero tiene una buena intención, tiene una rectitud de corazón, o sea, iría, digamos, dirigido tanto a creyentes como a no creyentes. Y es lo siguiente, dice Hildebrand: lo que Dios quiere es precisamente que combatamos el mal aunque suframos una derrota externa. Ahí está la clave. Este es, digamos, como el primer gran elemento que a mí me parece sumamente llamativo de este texto de Hildebrand. Fíjense, uno, destacar que, bueno, ¿no? Dios nos invita, Dios quiere, su voluntad, que combatamos. O sea, que nosotros no estemos al margen de todo lo que acontece, sino que estemos justo en la línea de batalla, o sea, en la línea de frente. Ya no podemos estar rezagados en una retaguardia. De hecho, yo en algunas ocasiones he insistido que nosotros deberíamos de estar más bien en la vanguardia, es decir, al frente, ¿no? En el campo de batalla, es decir, en el acontecer diario de nuestra vida cotidiana, no como confinados a un aislamiento que resulta inaceptable. No obstante, este combate no es cualquier combate, es un combate contra el mal en todas y cada una de sus posibles expresiones, ¿no? En todas y cada una de sus posibles manifestaciones en este mundo y según nuestra época concreta. O sea, el mal se ha manifestado de muchas maneras a lo largo del acontecer de este mundo. No obstante, por ejemplo, a Hildebrand le tocaron especialmente dos: el bolchevismo, se está hablando del comunismo soviético, y el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo, ¿no? Ese era, digamos, el mal que él tenía y estaba llamado a encarar, ¿no? Así pues, nosotros también podríamos identificar estos males que se han propagado en el mundo contemporáneo, como la mentira, la hipocresía, la doblez, ¿no? El miedo, la corrupción, etcétera. Miguel Anaya, buenas noches, ¿no? Pero lo importante es lo siguiente: tenemos ya un combate, que es un combate contra el mal, aunque, o podríamos decir nosotros, a pesar de que suframos una derrota externa. Y ahí es, digamos, lo interesante, porque a veces pensamos, ¿no?, que tendríamos necesariamente que obtener una especie de éxito notorio y reconocido. Y no es así. O sea, en gran medida, ¿no?, el combate contra el mal que estamos llamados a realizar en este mundo no necesariamente tiene que ver con un éxito externamente rotundo. Es algo que sea, digamos, netamente llamativo y reconocido. No. O sea, incluso puede ser que se dé el caso de que en este combate contra el mal tengamos que padecer, no, a pesar de todo, una derrota externa. ¿Por qué? Porque se trata de estar plenamente comprometidos con el bien, no con el éxito que de ahí se pueda obtener. Esto es algo importante. Por ejemplo, es cuando uno tiene un compromiso serio con otra persona. Lo importante es el mantenimiento, la conservación de este compromiso y no tanto los logros que se pueden alcanzar. Y Hildebrand está hablando además con conocimiento de causa, o sea, está hablando a partir de su experiencia propia, porque quizá esto es algo desconocido, ¿no? Se habla mucho de Hitler, pero no se habla mucho de Hildebrand. Y Hildebrand fue considerado en un momento el enemigo número uno de Hitler. Fíjense, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y él no tuvo precisamente una
ah, como victoria llamativa, ni siquiera un reconocimiento, pero él fue reconocido como el enemigo número uno de Hitler. Es más, él fue uno de los primeros que encabezó las llamadas listas negras, o sea, aquellas listas, ¿no?, en las cuales se ponían los nombres de los enemigos a muerte del régimen y que se tenían ya en la mira precisamente para ser exterminados, fuera de la manera que fuera. Entonces, Hildebrand, ¿no?, el enemigo número uno de Hitler, o sea, el verdadero enemigo número uno de Hitler, ya entenderemos por qué. Creo que tiene mucho que decirnos, o sea, tiene mucho que decirnos porque además él fue considerado, ¿no?, ya en su respectiva lucha, el arquitecto intelectual de la resistencia contra el nazismo. Y por eso es que fue en gran medida considerado el enemigo número uno de Hitler. No porque tuviera un ejército, ni siquiera tenía un puesto relevante, era un profesor universitario, sino porque aportaba elementos importantes para poder derrocar este régimen perverso, es decir, este mal en particular. Y Hitler lo sabía. Y claro, sus personas cercanas también. Díaz Félix, bendiciones también para ti. Jorge, el cristiano, dejó la lucha a un lado, no sale zona de confort, ¿no? Él trabaja a su casa, los domingos a misa. Claro, hay como una especie de adormecimiento, ¿no? Una especie de hábito mecánico que parece no decir mucho, o mejor dicho, casi nada. No, tenemos que pasar al frente, ¿no? Insisto, ya no podemos estar en la retaguardia. Tenemos que estar en la vanguardia, es decir, al frente, ¿no? Bueno, entonces, les decía, Dietrich von Hildebrand, el enemigo número uno de Hitler, considerado y reconocido como el arquitecto de la resistencia intelectual contra este régimen perverso, tiene por ello mismo mucho que decirnos. O sea, voy a tratar, como ya lo saben, ¿no?, de ir destacando algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, una de las cosas que él se plantea o se planteó es la siguiente. Estamos hablando en el año 1933, o sea, cuando ya Díaz Félix, ¿quieres invitarme a mi canal? Claro que sí, con mucho gusto, si quieres nos vamos organizando con gusto. Y era la siguiente pregunta, ¿era posible vivir en un territorio, es decir, Alemania, con un Estado capaz de legitimar tantas injusticias y en el que la oposición solo podía conllevar al arresto y la tortura? O sea, este era, digamos, un planteamiento muy importante y además muy claro. ¿Es posible vivir en un territorio, bajo un Estado que legitima tanta injusticia y que además de todo promueve, fomenta, ejecuta el arresto, la tortura, el exterminio de todo aquello que se manifieste como oposición? Díaz Félix, conocimiento sobre los cristianos en la época de Hitler, más o menos, es una temática bastante amplia que puede ser enfocada desde varios puntos, ¿no? Una buena línea es esta, justamente, entender cuál era el llamado. La respuesta que dio entonces Hildebrand a este cuestionamiento fue muy clara y además fue muy tajante. No. Dice, no. Él reconocía que no podía vivir, ¿no?, bajo el nazismo, ni como filósofo, ni como católico. O sea, ni como filósofo, ni como católico podía seguir en Alemania. Porque en su caso particular, quedarse ahí implicaba un silencio culpable que tarde o temprano iba a ser inevitable. O sea, quedarse ahí era entonces, hola Divina Cano, buenas noches, quedarse pues sometido a un silencio impuesto, que iba a ser finalmente gradual, lo cual, en la opinión de Hildebrand, estaba tan reñido con su vocación filosófica de buscar la verdad sin concesiones, como con su vocación cristiana de ser testigo de esa verdad a cualquier precio. Entonces vean cómo en Hildebrand hay una coherencia de vida muy particular que llama la atención. O sea, él se da cuenta de que, dadas las circunstancias que se están atravesando en ese momento, él no puede permanecer en Alemania, ni como filósofo, con esta, como él lo llamó, esa vocación filosófica a buscar siempre la verdad, ¿no? Ni como cristiano, puesto que estaba llamado a ser testigo de esta verdad a cualquier precio. Así pues,
él reconoció, no sin dificultades, que tenía que abandonarlo todo. Pero este abandono, ¿no?, provenía de una vocación personal y única, su misión, como él lo solía decir. O sea, sabía perfectamente bien que no todo el mundo, ni siquiera todo filósofo, tenía que abandonar Alemania. O sea, en esto es como muy realista. O sea, él sabía que él, ni toda persona, ni todo filósofo podía abandonar Alemania. Por ejemplo, él mismo reconocía, ¿no?, y con agrado, que había otros seres humanos, otras personas. Por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer, ¿no?, que él también es un gran opositor al nazismo. Recientemente se han rescatado mucho sus obras, ¿no?, especialmente sus biografías, los estudios que se le han dedicado. Él sí murió bajo la presión del nazismo. Respondían a una llamada distinta. O sea, él abandonó Alemania no por miedo, ni por gusto, ni por oportunismo. Lo abandonó porque en conciencia le quedó claro que ese era su llamado. Tenía que salir de Alemania para poder hacer esto justamente. O sea, para poder, ¿no?, avanzar en esta arquitectura de resistencia intelectual. Díaz Félix, leíste que cuando Juan XXIII era obispo, ayudó a niños, familias a no llegar. Sí, claro. De hecho, está el testimonio del gran rabino de la sinagoga de Jerusalén, que fue también arrestado y que no me acuerdo ahorita cómo se llama, Soli. El apellido es Soli, con Z y doble I. No me acuerdo ahorita el nombre, pero el apellido es Soli. Él relata este testimonio y cómo, al parecer, si mal no recuerdo, es a su hijo al que le puso por nombre Juan, precisamente por la lluvia que había decidido. Bueno, empezó a irse contra los cristianos desde el principio, aunque no abiertamente. O sea, aunque no era un posicionamiento abierto y directo. Entonces, retomando, dos cosas fundamentales. Primero, que si Dietrich von Hildebrand dejó Alemania, no fue ni por miedo ni por oportunismo. Fue por un llamado. Su llamado era salir de Alemania para poder llevar a cabo la obra que le había sido encomendada. Otros no. Otros, por ejemplo, como Dietrich Bonhoeffer, ¿no?, tenían un llamado distinto, es decir, ellos iban a dar testimonio al interior. Es un poco como, si lo sabían, el fundador de la logoterapia, el, el fundador de la logoterapia, de la llamada tercera escuela de psicoterapia, Viktor Frankl. Es el gran Viktor Frankl. Él, por ejemplo, siendo judío, tuvo la opción, si ustedes leen este libro extraordinario, El hombre en busca de sentido, si ustedes lo leen, verán cómo él relata abiertamente, ¿no?, que él, en las investigaciones que estaba realizando, tuvo la oportunidad de salir de la Alemania nazi e incluso irse a refugiar a Estados Unidos. Tenía ya todo arreglado, pero en conciencia le preguntó a Dios qué quería para él, qué es pues lo que tenía que hacer. Y el Señor le respondió a través de un pasaje de la Torá, que era: honrarás a tu padre y a tu madre. Y con eso le dejó claro que él se tenía que quedar en la Alemania nazi. Y esto no fue sencillo, porque esto implicaba, digamos, una amenaza de muerte irreversible. Lo mismo para su papá y para su mamá. Y él se quedó y fue apresado y fue llevado a Auschwitz y salió. Y gracias a esa experiencia que tuvo en Auschwitz, es que pudo desarrollar una propuesta alternativa al psicoanálisis dominante, o sea, la llamada logoterapia. ¿Se entiende? O sea, el hecho de que él después reconoció que Dios mismo le había llamado a permanecer en, digamos, en las entrañas del régimen nazi, o sea, en el propio Auschwitz, para poder comprender esta búsqueda de sentido, y también para poder dar fuerza a la obra que él estaba llamado a realizar. Y él lo menciona, o sea, no es nada que uno esté inventando. Jorge Campos, redactar una experiencia del régimen nazi lo pudo haber escrito cualquiera, ¿no? Se puede interpretar como una huida por miedo. No, porque los amigos cercanos a Dietrich von Hildebrand, que lo conocían, sabían por qué se retiraba. Además, sabían que ese era justamente el llamado que había recibido. Otros no.
O sea, insisto, el llamado en este caso había sido distinto. Redactar las experiencias, claro, lo pudieron hacer, muchos lo hicieron, pero de incógnito. Y Dietrich von Hildebrand estaba llamado a intervenir directamente a través de la publicación de artículos, que es lo que les digo que conforma, ¿no?, en buena medida este libro. Así pues, hay que tener muy claro que en una situación complicada, ¿a qué se nos llama? O sea, cada uno pues posee un llamado. Ujú. Un llamado. Todos nosotros tenemos un llamado. Lo importante es escuchar, a qué se me está convocando, o sea, a qué se me está llamando a mí de manera personal, ujú, por parte de Dios. O sea, a qué se me está invitando, ¿no?, en unos momentos determinados. Así pues, Dietrich von Hildebrand, incluso estando fuera, es decir, en Austria, que después, como sabemos, se la anexionó Alemania, huyó, se tuvo que salir hacia Estados Unidos, donde ahí pasó, digamos, un buen tiempo. Pues desde ahí él pudo ayudar y apoyar, por ejemplo, a muchos de sus conocidos y amigos que no habían abandonado Alemania. ¿Mm? Y la mayor ayuda que les prestó no fue solo económica, sino que los animaba, ¿no?, a cultivar un constante rechazo interior al nazismo. Este es como un punto muy importante, es justo algo de lo que ya habíamos mencionado. Hoy en día, tal parece que el verdadero combate que tenemos que librar es interior, es interno, no es precisamente exterior. Hoy podemos decir que no hay una guerra mundial declarada, pero hay un estado de guerra que pretende acabar con la persona en su conjunto y sobre todo, ¿no?, machacar, hacer pedazos su espíritu. Así pues, había personas y sigue habiendo personas que a lo mejor no radicaban en Alemania, pero estaban fuertemente adheridas, ¿no?, a esta propuesta. Por eso Hildebrand los animaba a cultivar un constante rechazo interior al nazismo, es decir, al mal de ese tiempo, y además les advertía de un grave peligro, que es, digamos, aquello en lo que Hildebrand tanto insistió a lo largo de su obra filosófica. Acabar, ese era el grave peligro, ¿no? Acabar moralmente adormecidos. O sea, quedar como anestesiados ante tanta barbaridad. O sea, quedar finalmente como él lo dice, ¿no?, moralmente adormecidos, que es, al parecer, lo que finalmente promueve un régimen perverso. ¿Mm? O sea, el hecho de que todas las atrocidades que se puedan cometer, incluso sean pasadas por alto, ¿no? Como si se tratara de algo de lo más normal. Por eso Hildebrand tenía claro que su misión personal era denunciar al nazismo y ayudar a liberar a Alemania, y no solo a Alemania, al mundo entero, de su veneno. Aquí tenemos pues un gran antídoto para este adormecimiento moral que, como hemos visto, promueve mucho, en efecto, un régimen perverso. Volvamos al propio Víctor Frankl. En este texto, El hombre en busca de sentido, él narra cómo aquello que los mantenía finalmente con vida, ¿no?, aquello que le daba sentido a su experiencia de vida atroz que estaban padeciendo, era tener expectativas, hoy diríamos quizá uh, como precipitadamente sueños, que les permitían mantener un sentido. Por ejemplo, las pláticas que tenían, alguno puede decir, cuando yo salga de este campo, a pesar de que la probabilidad de salir, ¿no?, vivo eran prácticamente nulas, era comerme un pastel. Otro decía, yo cuando salga lo primero que voy a hacer es bañarme, ¿no?, con agua caliente y voy a utilizar mucho jabón, etcétera. Dice Víctor Frankl, a nosotros quizá nos puede parecer una tontería, nos puede parecer una fantasía inútil, pero en las situaciones de vida que se viven en un régimen perverso, o sea, en las entrañas mismas de un campo de concentración tan atroz como fue Auschwitz, esas simples expectativas cotidianas de vida eran suficientes para mantenernos en pie. De hecho, él narra que cuando una persona guardaba silencio, era ya casi seguro que al poco tiempo o bien iba a morir o se iba a dejar morir. O sea, había perdido el sentido
de esta vida. Ariel Rayo, este tema por tocar dictadores, depredadores de los valores, derechos de los hombres, claro, ¿no? Estos tiranos. Mónica de la Cruz, creo que fue muy importante porque el nazismo tenía simpatizantes en Estados Unidos, incluso en Inglaterra, claro. O sea, no era algo local, era algo que también tenía una tendencia internacional. Por eso Hildebrand era muy consciente de su misión. Entonces les decía, esto lo detectó Víctor Frank. Además detectó una cosa todavía más y él lo padeció, este adormecimiento moral. Él narra como una vez él estaba comiendo, si a eso se le puede decir comer, ¿no? En un barracón y había una parte del sótano descubierta y vio como una persona cayó desplomada, o sea, literalmente, ¿no? Murió por el agotamiento y dice, y su cabeza quedó mirándome, ¿no? De frente con los ojos abiertos y yo lo que hice fue seguir comiendo. Después él se asustó, pero él lo vivió, o sea, él mismo está narrando, Víctor Frank, este adormecimiento moral, en el cual todos nosotros podemos incurrir. Quizá no en la misma medida, pero sí en la misma línea. Es lo que yo les había comentado con esta película de ¿no? De Juego Macabro. Podemos estar viendo una atrocidad hollywoodense, una película, ¿no? Sumamente atroz, y estar comiendo pues, botanas, ¿no? Palomitas, un hot dog, un refresco, unos nachos, qué sé yo. Como si no se tratara de algo, ¿no? que contuviera una cierta malignidad, ¿no? Como si no se tratara, pues, de algo netamente venenoso. Así pues, ¿no? A muy grandes rasgos, Dietrich von Hildebrand toma la decisión de que tiene que salir de Alemania, está llamado a abandonar Alemania, y a principios de marzo del 33, pues no sabe ni siquiera dónde va a ir. Deja su casa, sus hermanas, que eran, digamos, lo más querido que en ese momento él tenía, sus amigos, también renuncia a la carrera ascendente e importante que ya tenía en estos momentos en la universidad, en la prestigiosa Universidad de Múnich, y sobre todo abandona este lugar decisivo que ya ocupaba en una floreciente comunidad religiosa y cultural que se reunía de manera frecuente precisamente en su casa. O sea, para que vean que no es nada más así como así. Él también tuvo que hacer muchas renuncias y renuncias que no son nada sencillas, pero de algo estaba convencido. Si él seguía su conciencia y buscaba la guía de Dios, entonces iba a recibir, ¿no? La luz que fuera necesaria para saber qué pasos tendría que dar a continuación. Así pues, esta decisión vital, ¿no? Esta respuesta a la llamada, un poco como Abraham, ¿no? El Señor le llama, no sabe a dónde va a ir, no sabe qué va a hacer, no sabe ni siquiera qué le corresponde, ¿no? A él dentro de este llamado, pero sigue. ¿No? O sea, escucha la voz, como diría el gran escritor también Franz Werfel, otro perseguido por el nazismo, cuyo, de verdad voy a hacer un paréntesis, Franz Werfel, yo se lo recomiendo mucho, es uno de mis escritores favoritos, es extraordinario porque es el gran literato de la trascendencia. O sea, Franz Werfel, como judío, estaba convencido de que la manifestación de Dios está presente en este mundo a pesar de todo, ¿no? Es el gran escritor de la trascendencia. Aparte tiene una pluma hermosísima, de verdad, bellísima. Pero él, me detengo aquí porque él también fue, como judío, perseguido por el régimen nazi. Y él lo sabía, que estaba en peligro de muerte. Y él había escuchado en una ocasión hablar de una aparición mariana, de hablar de una aparición de la Virgen María y que había mucha gente que acudía a visitarla. Estoy hablando de Nuestra Señora de Lourdes. Y él decidió ir allá, en su desesperación como judío, ¿eh? Y él le pidió a la Virgen, sin ser católico ni mucho menos como judío, confiado en que ella también compartía la misma raza que él, esa era, digamos, su cercanía, su contacto primario, le pidió y le suplicó que por favor lo dejara salir, que lo dejara salir de Alemania para poder seguir dando testimonio de la trascendencia, es decir, de Dios. Y que si le hacía el milagro, él le prometía que iba a escribir la biografía de su vidente, o sea, Santa Bernadette Soubirous. De hecho, ese libro es bellísimo, también se llama así, Bernadette, Santa Bernadette, es de Franz Werfel.
Tiene otro libro extraordinario que se llama Los 40 días del Musadag, pero este de Bernadette es bellísimo porque él narra al inicio cómo, a pesar de que era imposible el poder salir ya de la Alemania nazi, lo hizo y llegó a Estados Unidos. Y él dice, yo aquí voy a pagar mi deuda. Lo que yo les narré es lo que él narra en el prólogo. Pero o sea, es un poco importante que veamos esta necesidad de estar atentos a lo que el Señor nos pide, a cada uno de nosotros en particular. Les digo, esta decisión, ¿no?, de salir, esta consulta, esta ayuda, sabía entonces, estaba convencido Hildebrand de que si él buscaba la guía de Dios y era, digamos, fiel a este llamado, a esta convocatoria, no le iba a faltar la luz necesaria para saber qué paso seguir y además para llevar a cabo la obra que le había sido encomendada. Lo mismo que Franz Werfel. Y Franz Werfel, digamos, es otro que pudo cumplir su misión de esta manera. Pues bien, para poder llevar a cabo su labor de resistencia intelectual, Hildebrand fue el primero que, llegando a Viena, porque no sabía ni a dónde iba a ir ni nada, ahí hay una situación anecdótica de cómo es, digamos, conducido para llegar a Viena, fundó, de hecho, ya en esta ciudad, la primera revista de resistencia intelectual contra el nazismo y el comunismo en idioma alemán. Así pues, su oposición abierta, clara y tajante contra el nazismo se hizo evidente en toda Austria y por ende también en Alemania, es decir, en la Alemania nazi. De ahí pues que el propio Hitler solicitó con insistencia al gobierno austriaco que cerrara la revista de Hildebrand. O sea, presionó para que cerraran esa revista y además para que se lo mandaran. O sea, para que de Austria fuera remitido a Alemania, el cual esta revista, ¿no?, ya en el año de 1937, era tan reconocida, era tan importante, o sea, fíjense, del 33 al 37, 4 años después, tenía ya tal influencia antinazi que el embajador nazi en Viena fue y le propuso un plan a Hitler para acabar no solo con la revista, para acabar con la vida de Hildebrand y también de todos y cada uno de sus colaboradores. Y Hitler estuvo de acuerdo. O sea, por eso es lo que les decía, esto no se narra en los documentales que vemos sobre Hitler, ¿no? Y las películas sobre Hitler y el nazismo, pero Hitler sabía quién era su enemigo número uno. O sea, quién era realmente, ¿no?, el peligro mayor que tenía que extinguir. Era Hildebrand. El propio Hildebrand, ¿no?, en reunión con el embajador nazi en Viena, ¿no?, digamos, escuchó y estuvo de acuerdo con un plan trazado para poder acabar con Hildebrand y con todos sus colaboradores. Así pues, a pesar de que, digamos, Hildebrand estaba también convencido de que su desafío al nazismo en aquellas horas de oscuridad estaba basado en argumentos filosóficamente sólidos, es decir, estaba apoyado pues en la luz que emana de la verdad. Lo que podemos decir es que lo más llamativo es esa especie como de tenacidad que mostró Hildebrand en estos momentos tan oscuros y que además dejaban traslucir una vida de fe cada vez más y más intensa. Así pues, lo que tenemos con Hildebrand es una advertencia, pero también una esperanza. O sea, darnos cuenta de que en efecto sí es posible resistir al mal en cualquiera de sus formas y bajo cualquier circunstancia. Sí es posible, y no olviden la gran lección que ya nos dio Dietrich von Hildebrand precisamente al inicio de esta exposición. Y esto a pesar de que tengamos que padecer una derrota exterior. Piensen en el propio Jesús. ¿Para cuántas personas quizás su sacrificio fue inútil? Le pasó a los discípulos de Maús, ¿no? Iban todos tristones y decepcionados. Todo había sido un fracaso. Exteriormente sí, pero ¿qué ha pasado interiormente? Esa es la misma línea. O sea, por eso no tendría, pues, como que sorprendernos
demasiado esta falta de éxito exterior, porque ahí no está lo importante. Lo importante está en lo interior, o sea, lo importante está en las almas, en el alma de cada persona. Es ahí donde hay que concentrar todos los esfuerzos. Así pues, el propio Hildebrand va a insistir en que es necesario adquirir la capacidad de resistencia a la influencia del entorno. Y esta es una capacidad que hoy hemos perdido. Les decía, hay muchas cosas que hoy en día acontecen, hay muchas cosas que hoy en día suceden y no cuestionamos en lo más mínimo. Pensamos que porque ya emergieron o están de moda, o se les ha dado mucha publicidad o mucho apoyo o están fuertemente financiadas, entonces no hay ni siquiera que cuestionarlas. No, es importante desarrollar esta capacidad de resistencia a la influencia del entorno. Una, en palabras de Hildebrand, inmunidad a las ideas que de algún modo impregnan el ambiente. Ya ven cómo vuelve a aparecer esta cuestión del ambiente, que no está precisamente localizado en esto o aquello, en este o en aquel, sino que se trata de algo más sutil que finalmente nos termina llegando a todos. Es como la contaminación ambiental. El hecho de que estemos en casa no significa que estamos libres de la contaminación ambiental. Puede ser que disminuya un poco, pero al final es el mismo aire que respiramos. O sea, esto es tan importante, ¿no? Esta capacidad de resistencia a la influencia del entorno que nos conduce a una inmunidad a las ideas, ¿no? Que de algún modo ya están impregnando el ambiente. ¿Cómo se alcanza esta capacidad? ¿Cómo se adquiere esta inmunidad? Con oración. Es el único antídoto que tenemos para ser inmunes a estas ideas dominantes del mundo contemporáneo. Raúl Mondragón, hay una frase de Hitler de connotación cristiana que mencionaste en los videos de Fabrice Ayash, de los demonios, si no me equivoco. Tienes toda la razón. ¿Qué pensamiento tenía Hitler con respecto a Dios y qué impacto tuvo en el pensamiento alemán? Ay, son preguntas muy amplias, pero a ver, las voy a tratar de responder de la manera más breve posible. El pensamiento que tenía Hitler con respecto a Dios es más bien una especie de fuerza, ¿no? Que estaría de parte suya. O sea, es una deidad, ¿no? A la cual hay que rendir como todo el tributo posible, así sea el sacrificio de la humanidad entera. Por eso digo que es una deidad. Por otra parte, hay de hecho un texto que se titula así, Los intelectuales y el nazismo, los intelectuales y el régimen de Hitler, porque para muchos fue muy determinante o vieron una gran oportunidad para adquirir éxito exterior, o sea, de acuerdo a las conveniencias. Pero también es cierto que hubo una cierta polaridad, al menos de intelectuales, quizá la minoría, que sí se opusieron abiertamente a este régimen. Lo iremos viendo también a lo largo del recorrido que hacemos de este texto, porque Hildebrand mencionará a alguno de estos filósofos. Ana Berenice, no, gracias a ti. Bien, entonces, avancemos. Es importante, les decía, la oración, porque no hay otra manera para poder vacunarse de tanta y tanta suciedad. Estamos hablando de una sociedad intelectual, pero también, no lo olviden, estamos hablando de una suciedad moral. Hay bajeza, o sea, bajeza tanto en las ideas, ¿no? Que ya impregnan el ambiente, como en las posturas de comportamiento que estamos ya asumiendo en el mundo contemporáneo. Pati Ávila, ¿sería la gracia que proviene de Dios, la humanidad, se obtiene con la oración? Claro, es como una descontaminación, es una purificación. O sea, orar es finalmente, ¿no? Entrar en un contacto íntimo con Dios. Y Dios todo lo purifica. Lo que le decía, vengan a mí, ¿no? Todos los que estén rojos como la grana, ¿no? Y yo los dejaré blancos y resplandecientes como la nieve. ¿No? Venid a mí, o sea, acercarse a Él, ¿no? Pedirles esta inmunidad, esta capacidad de resistencia interior. Y les digo, sobre todo, esta no complicidad con tanta suciedad, tanto intelectual, ¿no? En esta cacalandia, por eso decía Robert Musil, creo que tiene toda la razón al haber calificado el mundo contemporáneo como cacalandia, tan lleno de suciedad intelectual, ideas que hoy prácticamente son disparates, ¿no? Como suciedad moral. O sea, el grado tan bajo al que hemos llegado como seres humanos. Y por tanto, decía Hildebrand, habrá que, ¿no? Esforzarse por ser inmunes
al canto de sirenas, ¿no?, de las principales ideologías de nuestro tiempo. O sea, en cada época histórica hay una tendencia, ¿no?, intelectual que suele ser más o menos explícita, o pueden ser varias. Esta ideología, una ideología como una doctrina teórica corrompida en sus propios principios. O sea, algo que mueve más bien por medio de falsedades a la manipulación. Entonces, esta inmunidad nos lleva a no sucumbir a estos cantos de sirena que nos llevan finalmente a desastres tremendos. Y de tal forma que tendríamos que mantenernos al margen de las tendencias de la época. Fíjense, no al margen de la acción, al margen de estas tendencias. Inmunidad, como dijimos, ¿no?, ante tanta suciedad, tanto intelectual como moral, y también capacidad de resistencia interior. De hecho, Dietrich von Hildebrand, como menciona uno del que fuera sus alumnos, tenía un enorme talento. O sea, Dietrich von Hildebrand tenía el enorme talento de detectar finamente lo que había en el ambiente. Dice su alumno, como si dispusiera de una especie de barómetro para detectar las amenazas que se estaban fraguando, ¿no?, que se venían preparando ya en la atmósfera. Cacalandia. Sí, claro. Bueno, le escribe con doble K, ¿no?, la Cacalandia. Qué real, claro, pero es extraordinario. Creo que es una definición muy pertinente. Mis exalumnos del CCH saben que la utilizo con frecuencia. Entonces, en esto, digamos, Hildebrand destacaba, o sea, era como un barómetro que lograba detectar en el ambiente amenazas que no se habían hecho ya presentes, pero que ya se estaban preparando. Es más, dice este exalumno de Hildebrand, él nos inmunizó y nos protegió de las corrientes filosóficas que recorrían Alemania en aquella época. De hecho, este alumno se llamaba Paul Stocklein. Una de estas corrientes filosóficas, que este canto de sirenas, que había doblegado a muchas personas jóvenes, era Heidegger. Heidegger tenía como una musicalidad, ¿no?, hipnótica, como una especie de seducción verbal. Dice, bueno, contra él nos inmunizó, porque gracias a Hildebrand, después de escucharlo a él o de haber estudiado con él, el propio Heidegger, que hoy ya se sabe, estuvo siempre, digamos, cercano al nazismo, ahora que ya se han publicado los llamados cuadernos negros, en ningún momento se retracta de ello, al contrario, digamos, se mantiene en pie en esta filiación partidista al nazismo por mil y unas cosas filosóficas, pero finalmente, ¿no?, su apego al nacionalsocialismo. Dice, gracias a Hildebrand, Heidegger perdió entonces su poder de seducción, porque sobre todo nuestros oídos habían ganado en agudeza. Y allí es algo también importante, la necesidad que hoy tenemos de poder escuchar. Escuchar. ¿Qué se dice? ¿Qué realmente, no? ¿Qué realmente está sonando? O sea, ¿qué se dice en el sentido de cuáles son las ideologías dominantes de este tiempo? O sea, ¿cuáles son las sociedades intelectuales, ¿no?, que nos quieren embarrar a todos y cada uno de nosotros? O sea, ¿cuál es pues la mierda que buscan incesantemente que interioricemos todos y cada uno de nosotros, estemos donde estemos? Como que, ¿cuáles son estos cantos de sirenas, no? ¿Qué es lo que se está generando? ¿Qué es lo que se está finalmente produciendo? José Valdés, profesor, en el contexto actual mexicano, ¿hay algún elemento concreto que identifiques de esta suciedad? Pues sí, nuestro adormecimiento moral, nuestra propia, digamos, como una especie de mediocridad arraigada de no alzar la voz, de no exigir calidad en todo, de dejar pasar tantas y tantas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge Campos, un sexto sentido, claro. Jorge Vidalón, es lo que pasa con la ideología de género, que está tan normalizada y con tantos adeptos y personajes, bien, se hacen simpáticos, nos lleva este adormecimiento moral como si fuera de lo más común, incluso a veces para ser aceptados, ¿no? Como que estamos
en, en- no estamos retrasados, no estamos como atorados en lo de antaño, sino que somos muy modernos, ¿no? Estamos como muy al nivel de estos tiempos, eh, etcétera. Nos tienen embarrados, claro, ¿no? Cuesta mucho librarse, sí es cierto. Esa mediocridad nos hunde, es verdad también, pero no es imposible. Y muchas veces el problema, a ver, muchas veces el problema con estas fatalidades que padecemos no es que no alcancemos, digamos, a conseguirlas, ¿no? La respectiva salida. O sea, el problema está no en que no logramos un objetivo, es que ni siquiera iniciamos un combate. O sea, el problema no está pues en la victoria, el problema está en que ni siquiera hacemos el intento por hacer algo al respecto. Al contrario, parece que nos dejamos, ¿no? Como hundir más y más y más. Vean, por eso les decía, ¿no? Mi interés en exponer también este texto por las similitudes que tiene con respecto a nuestra situación actual. Es más, el propio Hildebrand desafiaba, invitaba a sus alumnos a que pasaran a la acción. Pero vean, no era una acción políticamente organizada, porque esto es parte del sistema y es parte del juego. No, era una acción que por naturaleza uh-huh, era claramente filosófica. O sea, al hecho de que también intelectualmente hablando, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar sanos también intelectualmente. Quien lo mencionó en su típico estilo deslumbrante fue el gran Chesterton, ¿no? Él lo dijo, llegará el momento en el que tendremos que desenvainar las espadas para defender que el pasto es verde, que el cielo es azul y que la rosa es roja. Y tiene razón. Hoy tal parece que hemos llegado a ese extremo. O sea, lo diría también Eric Blair, mejor conocido como George Orwell. Lean sus ensayos, por favor. Lean sus ensayos. No solo crean que escribió en 1984, ¿no? Y la rebelión en la granja. No, creo que el mejor Orwell, otro gran defensor de la verdad, otro gran denunciador. Después también, bueno, se los adelanté, ¿no? Estudiaremos algo de Orwell en sus ensayos. Las novelas creo que es algo que se puede leer con mucho gusto aparte, por aparte, no sus ensayos, pero pueden ir avanzando, por supuesto. Además, leer también a Víctor Frank, ¿no? Y otros que hayamos mencionado. Orwell decía que hemos caído tan bajo que hoy tenemos incluso que ponernos a reformular lo obvio. Díganme si no. O sea, hemos caído tan bajo, son palabras de Orwell, ¿eh? De hecho, por aquí, déjenme ver si lo tengo a la mano. Sí, afortunadamente sí. Bueno, es que estos textos son los que tengo a la mano, que ahorita estoy leyendo, consultando. Uh-huh. eh, Déjenme tratar, a ver si lo puedo encontrar, ojalá que sí, en el apego a la realidad. Pero Orwell, ajá, aquí está. Escuchen palabras de George Orwell en su libro Ensayos, editorial de bolsillo, súper económica, realmente económica, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Orwell, por ejemplo, insistió en toda su obra en no perder de vista jamás ni traicionar la simple realidad de los hechos. El pasto es pasto, la rosa es rosa, el gato es gato. La simple realidad de los hechos. Y vean justamente, ¿no? Lo que dice Orwell en uno de sus ensayos, que era dedicado a un análisis, un texto de Bertrand Russell, que tituló Poder, un nuevo análisis social. La cita es esta, fíjense. Hemos caído tan bajo que la reformulación de lo obvio es la primera obligación de un ser humano inteligente. O sea, hoy el ser humano inteligente es aquel que se dedica con empeño a la reformulación de lo obvio. O sea, ya no dice cosas extraordinarias. Hoy literalmente, ¿no? La inteligencia, la verdadera inteligencia humana está al servicio de lo obvio, al rescate de lo obvio. Y lo está diciendo Orwell. Hemos caído, repito, hemos caído tan bajo que la reformulación de lo obvio es la primera obligación de un ser humano inteligente.
Díganme si no es verdad. Porque si Orwell tenía una repugnancia, y eso es algo admirable, ¿no? En un escritor como George Orwell, es que lo que realmente le repugnaba era la mentira, la falsedad. Y en eso creo que es compañero nuestro. No necesita ser creyente, es lo que quiero que entiendan muy bien. Hay que ser, como decía Joseph Ratzinger, por cierto, ahorita les daré algunos detalles importantes, ¿no? Hay que ser cooperadores de la verdad. Y muchos lo han hecho, como Orwell. Como Orwell. O sea, qué bajo hemos caído. Que tenemos que desgastarnos, de verdad, duramente, por reformular lo obvio. Por ejemplo, por tratar de aclarar la simple realidad de los hechos como lo es un hombre y una mujer. A ese nivel de bajeza hemos llegado. Y eso es algo que había visto Chesterton, que vio Orwell, que vio también Dietrich von Hildebrand. Por eso la acción también es filosófica. O sea, la filosofía es una gran ayuda para atravesar tiempos tan oscuros. No puede ser relegada. Que la quieran desaparecer también tiene un motivo. O sea, no crean que es por cuestiones meramente económicas, es decir, que claro, ¿no? Ahora se quieren trabajadores adiestrados, ¿no? Para que funcionen como mano de obra barata. Sí, o sea, sí, sí es cierto, pero eso no es todo. Hay algo más de fondo. ¿Sí? Hay algo más de fondo y es evitar, digamos, esta inmunidad que nos es tan necesaria en el mundo contemporáneo. La batalla de las ideas, ¿no? Es la Tercera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Lucas Haus, exacto, tristemente, qué bella clase, gracias, ¿no? Más bien, yo creo que qué bellos los alumnos y alumnas, los alumnes, ¿no? Jorge Campos, el hombre es hombre, la mujer es mujer, punto. O sea, pero a digamos, a este grado tan bajo es que hemos llegado. Entonces, fíjense, para esto, decía Hildebrand, ¿no? Debemos pensar con claridad, es decir, con sana normalidad, pues. Pensar con claridad y lejos de los paradigmas convencionales y sobre todo alejados de las falsas alternativas al uso. Ojo, no porque algo sea nuevo es mejor. Cuidado con eso. O sea, no vayamos a incurrir, ¿no? En este error muy común, pensar que porque algo está de moda o porque algo es más novedoso, entonces por ello es mejor. Porque muchas veces, ¿no? Estas suciedades intelectuales, ¿no? Que nos embarran, a veces también, ¿no? Ingresan al organismo y muchas veces se instalan en el alma, no son más que falsedades, es decir, falsas alternativas. Raúl, claro, ¿no? Jorge Vidalón, para ponerse al margen de estas corrientes, es cierto, la son ayuda. Un sacerdote aquí en mi país, en Perú, dice, te doy 5 pasos para orar. Oración, 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 acción. De acuerdo, o sea, acuérdense, la oración siempre precede a la acción, aún sea en lo más cotidiano, ¿no? Queremos cambiarnos de casa, vamos a orar, ¿no? Quiero un mejor trabajo, voy a orar. Quiero matar a mi vecino, pues voy a orar quizá un poquito más, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por ahí va. O sea, ¿hacia dónde nos dirigimos? No tenemos por qué, como lo que les decía, tragarnos absolutamente todo. No porque algo esté de moda, no porque algo ya se esté volviendo usual o lo quieran imponer como lo más usual, tiene, ¿no? Que ser asumido sin restricciones, ¿no? Porque son falsas alternativas. Por ejemplo, vean, Hildebrand fue testigo de cómo la gente experimentó, lo habíamos visto ya con Joaquín Fest, ¿no? La crisis del individualismo liberal. O sea, había una crisis tanto económica, política, social, que al final los hizo sentirse como separados unos de otros y además como en estado de abandono. Bueno, ¿qué es lo que les ofrecía el nacionalsocialismo? Una salida. O sea, como movimiento dinámico, dijo Hildebrand, el nazismo, explotaba ese profundo deseo de comunidad y confería entonces un poderoso sentimiento de unidad. Díganme si no. O sea, ¿qué tal cuando hablaba Hitler y toda la gente que estaba reunida? Lo que vemos no solo es una especie como de teatralidad exacerbada, que aparte se buscaba eso, ¿no? Para generar más impacto. No, o sea, lo que vemos es que el nazismo, como toda régimen igual cacalánico, ¿no?
por seguir con esta línea de Robert Musil, se aprovecha de una necesidad. Lo que yo les decía, o sea, entran por carencia. Uh-huh. Se aprovecharon de una necesidad, pero en realidad no ofrecían nada auténtico. Es más, como se menciona aquí, si el nazismo era capaz de provocar euforia e incluso un fuerte sentimiento de pertenencia nacional, con esto más bien se preparaba el camino para un estado en el que el individuo, cualquier persona, no importaba, que se opusiera a sus fines, simple y sencillamente sería eliminado. Y así fue. Y efectivamente así sucedió. Por eso creo que también es como importante, con esto ya voy a ir cerrando el día de hoy, que nos demos cuenta que hoy en día se hacen necesarias nuevas perspectivas filosóficas, que es justo, digamos, la tarea que se le encomendó a Hildebrand para ese momento. Pero en gran medida, la actualidad de este momento sigue siendo vigente para nosotros. Creo que puede ayudarnos a entender muchas cosas y sobre todo también nos puede ayudar, ¿no?, a no seguir atascados, ¿no?, digamos, inundados en esta sociedad. Y el primer punto de estas nuevas perspectivas filosóficas apunta a encontrar la respuesta de vida. Porque Hildebrand no se limitó a oponerse al nazismo. O sea, no crean que nada más se oponía al nazismo. Además de oposición, él tenía adhesión a la verdad, adhesión a todo lo mejor de la cultura. Fíjense, no solo es en negativo. Esta es como la parte sucia, ¿no? No, también hay algo muy positivo, adhesión a la cultura, a todo lo mejor de lo que realmente es cultura. Ahí es donde estaba enraizada su pasión, es decir, con todo lo que representa el occidente judeocristiano y sobre todo su compromiso con la verdad, que para él no podía ser extinguido, y menos aún la dignidad de la persona, que es justo lo que se quiere pisotear hasta el momento presente, como dice José Valdés, la llamada nueva normalidad. Claro, a Hitler le fascinaba el teatro, ¿no? De ahí su elocuencia, sí, practicaba, ensayaba, ¿no? Las gesticulaciones, ¿no? Las manos y todo ello. Pero quedémonos con esto. No solo se trata de combatir el mal. Uno solamente combate el mal cuando realmente ama el bien. Solo así. Cuando alguien no ama el bien de corazón, no combate el mal. Lo alimenta, lo acrecienta. Bueno, vamos a terminar ya esta ocasión. Una charla, una exposición intensa, rica, fecunda. Espero que les sea de mucho provecho y que les deje mucho, ¿no?, para poder irnos desintoxicando y sobre todo, lo más importante, ojalá que los invite a la oración. Bueno, un breve paréntesis. Afortunadamente y gracias a Dios ya nos han llegado varios correos que están interesados en formar parte de estas sesiones permanentes, ¿no? Estas sesiones de formación permanente, Joseph Ratzinger, para poder aprovechar. Joseph Ratzinger es también el gran desintoxicador de estos tiempos, ¿no? Como ahora le llaman el abuelo sabio de la iglesia, ¿no? Y que nos ayuda de verdad a pasar incluso a esa acción, a ese posicionamiento intelectualmente adecuado. Ahí uno encuentra la respuesta de vida. Señora Gloria Salas, bendiciones. Y bueno, hacer un par de precisiones. Yo les había comentado que sí que sería, ¿no? Busco el cupo limitado para que tengamos como más interacción y no sea nada más algo abierto entre 15 a 20 personas. Creo que ya las tenemos. Faltarán 2 o 3 mínimamente. Les agradezco también su apoyo. Y la otra es que así como hay personas, para que entiendan el porqué de la cuota, es decir, una cuota de recuperación, una mensualidad de 800 pesos, valga la redundancia, al mes, es porque así como hay personas que pagan una membresía para un gimnasio e ir y entrenar el espíritu, del cuerpo, perdón, ¿no?, así también ahora pueden pagar una membresía mensual para ejercitar y entrenar la inteligencia y el espíritu. Pueden pagar mes a mes, pueden pagar
trimestral, pueden pagar semestral, pueden pagar una anualidad, ¿no? Como ustedes lo vayan decidiendo. Esto lo quería también comentar. Pues les agradezco mucho su compañía. Ojalá nos demos la oportunidad de desintoxicarnos, de hablar un poco menos y escuchar más. No solo eh, viendo lo que ocurre, sino escuchando lo que sucede, porque ahí es donde podemos detectar cuáles son las ideas, ¿no?, que llevan una suciedad interior, aun cuando se presenten con un ropaje seductor. María Tobar, no, gracias a ti, también por mí, no has pagado la membresía, ahora estás dentro, adelante, pues, sí, este, queremos ejercitarnos duramente, ¿no? O sea, no es, así como hay, creo que le llaman, perdón, no soy muy sport, CrossFit, ¿no? Aquí llamémosle Spirit Fit, ¿no? O algo así. Pero intelecto y espíritu lo tenemos que levantar, ¿no? Créanme, es realmente necesario. Pues bueno, les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga, los purifique realmente, nos purifique a todos, ¿no?, de tanta suciedad, y que nos conceda salud y sobre todo también buen humor. ¿No? Ojalá tengamos buen humor. Es la mejor manera de atravesar estos tiempos tan complejos. Bueno, que la sonrisa de Jesús sea siempre su gran consuelo y su más profundo deseo. Hasta la vista.